Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 14 de octubre, sábado de la semana 27 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Joel, capítulo 4, versículos 12 al 21. Que se levanten las naciones y acudan al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Empuñen las hoces porque ya la mies está madura. Vengan a pisar las uvas porque ya está lleno el lagar. Ya las cubas están rebosantes de sus maldades. Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio, porque está cerca el día del Señor. El sol y la luna se obscurecen, las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén levanta su voz. Tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa, y ya no pasarán por ella los extranjeros. Aquel día los montes destilarán vino, y de las colinas manará leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua, y brotará un manantial del templo del Señor, que regará el valle de las acacias. Egipto se volverá un desierto y Edom una árida estepa, porque oprimieron a los hijos de Judá y derramaron sangre inocente en su país. En cambio, Judá estará habitada para siempre y Jerusalén por todos los siglos. Vengaré su sangre, no quedarán impunes los que la derramaron, y yo, el Señor, habitaré en Sión. Palabra de Dios. Las palabras que leemos del profeta Joel corresponden a la continuación de lo que veníamos leyendo ayer, es decir, cómo el Señor va a llamar a juicio. El juicio será el del Señor y entonces no habrá ninguna duda al respecto. Qué bonito es tener puesta nuestra esperanza en el día del Señor, no estar con nuestra esperanza puesta en la justicia del mundo, lo decíamos ayer. La justicia de Dios es esa justicia perfecta que llegará. Dice el libro del profeta Joel, que se levanten las naciones, que acudan al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas, es decir, se realizará el juicio para todos, para todas las naciones del mundo. Será el día último. Por eso se lo considera como el día de la cosecha, el día que se ha estado esperando. Por eso esa imagen que nos propone el Señor de dar frutos, frutos, porque no estamos en este mundo para ser áridos, no estamos en este mundo para no contribuir ni cumplir con lo que tenemos que contribuir, sino todo el contrario, para ser verdaderos frutos para el Señor. Y por eso se utiliza estas imágenes de la cosecha. Ya la mies está madura, vengan a pisar las uvas. Pisar las uvas significa preparar el vino, porque ya está lleno el lagar, que es el lugar donde se colocan las uvas. Ya las cubas están rebosantes de sus maldades. Entonces ya han realizado lo que tenían que realizar y ahora tiene que venir ese día del juicio. Llegará entonces ese día final. Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio porque está cerca el día del Señor. El día del Señor no va a esperar, pero no sabemos
cuándo va a llegar. El sol y la luna se obscurecen, es el mismo signo que vemos en el libro del Apocalipsis. Las estrellas retiran su esplendor. ¿Eso qué significa? Significa que viene efectivamente un momento en que la creación cambia sus condiciones. Que la creación cambie sus condiciones es importantísimo. ¿Por qué? Porque llegará la nueva creación. Esa nueva creación que no tiene el destino simplemente de ser destrucción de lo antiguo, sino que se destruye lo antiguo a fin de construir lo nuevo. El Señor ruge desde Sión. Qué bonita expresión. Desde Jerusalén levanta su voz y tiemblan el cielo y la tierra, es decir, que la voz de Dios se hace escuchar y se hace escuchar en todas partes. Pero ante esto que podría parecer una imagen terrible, continúa el libro de Joel diciéndonos, pero el Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Y entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esto no es la simple protección a los judíos, no es la simple protección a los hijos de Abraham, sino a todos aquellos que pertenecemos a la nueva alianza. Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estos días donde se viven tantos horrores en la guerra en Tierra Santa, en querer interpretar los sucesos como mirando las escrituras y creyendo que se están cumpliendo los días. Hay que recordar que las guerras son constantes en la historia de la humanidad. A veces cuando tenemos una baja impresión de la historia, es decir, un bajo conocimiento de la historia, pensamos que aquellas cosas que estamos viendo en este momento jamás han ocurrido. No, no es la verdad. La verdad es que las guerras se han repetido una y otra vez y siempre son terribles y dolorosas, pero no por ello marcan que llega el día del Señor, ni marcan que se está cumpliendo lo escrito en las Escrituras. Sabrán que yo soy el Señor su Dios que habito en Sión y en mi monte santo. Estas palabras son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque lo que nos están diciendo es que no quedará duda. Hoy caminamos con fe. Fe es creer en aquello que no podemos ver. Pero el día del Señor ya no va a quedar ninguna duda. ¿Por qué? Porque sabrán todos reconocer al Señor y dónde habita el Señor. Lo que indica esto en el fondo es que el día de nuestro juicio no nos va a quedar duda de, ay, no, pero fueron injustos conmigo. No, no. Yo tendré clarísimo por qué soy juzgado y por qué soy juzgado del modo que soy juzgado. No habrá ninguna justificación ni ninguna apelación. No, será todo luz. Es decir, que mis obras buenas y mis obras malas serán vistas en su plenitud. Así como yo conoceré al Señor y todos conocerán al Señor y ya no tendrán que acceder a Él por medio de la fe, porque podrán contemplar a Dios, de la misma manera mis obras, mi vida será iluminada, de tal manera que no sé es que si hice el bien o el mal, no lo sabré perfectamente. Sabré cuándo actué bien y cuándo actué mal. Aquel día destilarán vino y de las colinas manará leche. Esto nos indica que aquella Jerusalén de la cual se está hablando no es simplemente la Jerusalén terrenal, no es simplemente la ciudad de Jerusalén ubicada en Israel, es la Jerusalén celeste, es decir, que se usa a la Jerusalén terrestre como imagen para entender esa ciudad de Dios, es decir, en definitiva, el reino de Dios. Y entonces manará leche, claro, no mana leche de forma natural de las colinas, se nos está expresando
una condición celestial, una condición en la cual ya no actúan las leyes naturales que conocemos en este tiempo. Egipto se volverá un desierto y Edom una árida estepa, es decir, la transformación de aquello que parecía imposible transformarse, de aquello que parecía que no iba a cambiar nunca. Y sin embargo, en el día del Señor todo será transformado de una manera que nosotros no podemos imaginar. En cambio, Judá estará habitada para siempre y Jerusalén por todos los siglos. Es decir, que fuera de la ciudad de Dios no hay nada. Lo que va a permanecer es la ciudad de Dios y sus habitantes, es decir, aquellas almas que han llegado a la salvación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Un evangelio cortito, pero es un evangelio profundísimo. Lo podemos comparar con aquella vez que se acercan a Jesús para decirle: oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos, tus parientes. Y Jesús les dice: ¿quiénes son? Mi madre y mis parientes, mis hermanos. Son aquellos que escuchan y cumplen la palabra de Dios. Y vamos a ver que en el evangelio que acabamos de leer es exactamente lo mismo. ¿Qué está diciendo el Señor en el fondo? Está diciendo que su madre no es su madre simplemente porque sí, simplemente porque le tocó. Uy, qué suertuda María que le tocó ser la madre de Jesús. No, María es madre del Verbo de Dios que se ha hecho carne porque supo escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Esta es la condición de nuestra Madre Santísima. Fíjate qué hermoso es el Evangelio cuando lo comenzamos a desmenuzar de esta manera. Jesús habla a la multitud y en ese hablar a la multitud una mujer grita, es decir, se emociona por lo que está diciendo Jesús. Delante de la palabra del Señor, esta mujer responde con un grito de júbilo, con un grito de alegría, que efectivamente marca cómo esta mujer está siendo llamada por la palabra del Señor, cómo el corazón de esta mujer no está quedando indiferente a la palabra que le está diciendo Jesús. Y por eso quiere expresarse de alguna manera y quiere expresar su alegría. Y entonces en medio de la predicación de Jesús podemos imaginarlo perfectamente, el grito de esta mujer: dichosa, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. ¿Por qué es dichosa? Por haberte llevado en su seno. Una expresión tan bonita, ¿por qué? Porque esta mujer está reconociendo que las palabras de Jesús no son cualquier palabras, son palabras grandes, son palabras hermosas, son palabras que llenan el corazón, pero que llenan además de verdad el intelecto, que vale la pena escucharlas y que vale la pena reaccionar ante ellas. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, este que está diciendo estas palabras ha venido de un seno, del seno de una mujer. ¿Qué está diciendo esta mujer? Está diciendo que Jesús es un hombre. Dichosa la mujer que te llevó en su seno. Bueno, la primera parte de la profesión de fe sobre Jesucristo es que Jesucristo es verdadero hombre.
Esto a veces nos puede parecer algo tan lógico, pero a lo largo de la historia del cristianismo ha habido muchos que han negado la humanidad de Jesús. Y esta es una gran herejía, negar que Jesús era hombre. ¿Por qué? Porque querían asegurar que Jesús era Dios, la segunda parte de nuestra profesión de fe sobre Jesucristo. Pero produce un problema terrible. ¿Por qué? Porque lo que no ha sido asumido no ha sido salvado. Es decir, nosotros hemos sido salvados no desde el exterior de la condición humana, sino desde el interior, que es la obra maravillosa de nuestra salvación. No hemos sido salvados de una manera simplemente milagrosa. Hemos sido salvados porque uno de nosotros, limpio, total y absolutamente, ha ofrecido su vida, su sangre, su cuerpo por nosotros. La profesión de fe, Cristo es verdadero hombre y como todo hombre estuvo 9 meses en el seno de su madre. Ahí se desarrolló la primera parte de su existencia. Con esta expresión recordamos además también el dramatismo que significa la vida humana. Cuando la Iglesia dice no al aborto, lo hace en primer lugar porque la condición humana no ha sido asumida por el Verbo de Dios desde la natividad, desde su nacimiento, sino desde el momento de la concepción. Es en el momento de la concepción cuando el Verbo de Dios se hizo hombre, cuando el ángel anunció a María y María dijo, fiat, hágase en mí. Desde ese instante el Verbo de Dios se hizo hombre. ¿En qué condición? En la condición de un óvulo fecundado, de la mínima expresión de la existencia del ser humano. Y por eso nosotros no podemos sino tener un respeto absoluto y total a la vida humana desde la concepción. Quien dice, ay no, pero yo no creo que haya un ser humano sino hasta unos meses después o cuando nace. Bueno, entonces tú no crees en la encarnación del Verbo de Dios. Y tú puedes creer lo que te dé la gana, está muy bien. Pero no vayas después a decir que crees en Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Pero no solo eso, sino que viene otra expresión todavía más profunda y preciosa, y cuyos pechos te amamantaron. ¿Por qué? ¿Por qué digo más expresiva, más hermosa? Porque nos muestra el anonadamiento del Verbo de Dios, esa humillación del Verbo de Dios. ¿Por qué? Porque el Verbo de Dios se hizo carne y ha asumido la carne humana, la condición humana en toda su condición desde la concepción, pero también como una criatura indefensa que necesita ser alimentada por el pecho de su madre. Y es precioso esto. Estamos hablando de Dios, sí, Dios, el creador de todas las cosas, sí, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y sin embargo ha necesitado recibir la leche materna. ¿Por qué? Porque se ha hecho hombre de verdad. Y entonces viene la expresión de Jesús. Dichosos todavía más. ¿Quiénes? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Fíjate cómo el Señor con esto nos eleva. Esta es la condición natural, la condición que yo he asumido por ustedes, el ser hombre igual que ustedes. Pero ustedes pueden alcanzar mi condición, es decir, la condición divina, convertirnos verdaderamente en hijos de Dios. ¿Por qué camino? Por el camino del que escucha y pone en práctica la palabra de Dios. El que la escucha y el que la pone en práctica. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.